Pues buenos días a todos y la verdad es que es un privilegio estar aquí otra vez después de muchos años ya han pasado. La verdad es que más de lo deseable, ¿no? Pero bueno, sabéis un poco, ¿no? De los acontecimientos así globales, ¿no? Que en parte a nosotros nos han afectado, ¿no? Así como otros más puntuales, ¿no? Eh, a mí me gustaría, antes de empezar, ¿no? Hacer una mención, ¿no? Porque yo de verdad, yo estaba ahí en el tiempo de la alabanza, estaba disfrutando, ¿no? De las canciones tan bonitas, ¿no? De verdad, que era un tiempo, y yo estaba pensando, ¿no? Eh, bueno, que de alguna manera eso es lo que vamos a hacer en el cielo, ¿no? Eh, en el cielo vamos a adorar al Señor, ¿no? Pero lo vamos a hacer en compañía de nuestros hermanos, ¿no? Por eso yo creo que es bueno, es importante que, bueno, que cuidemos nuestras relaciones, ¿no? Que cuidemos nuestro corazón, ¿no? Sobre todas las cosas. Porque cuando así hacemos, entonces el orden del Señor está en nosotros. Y cuando el orden del Señor está en nosotros, la vida es perfecta. Pero perfecta no en el sentido que a lo mejor cada uno podemos entender el concepto de la perfección, no. Perfecto en el orden que Dios ha establecido, ¿no? Y bueno, y es un poco también interesante, ¿no? Porque alabaremos al Señor con nuestras voces, ¿no? Con nuestras canciones, nuestros cánticos. Pero claro, eh, no todos tenemos ese talento, ¿no? Para cantar, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Aquí hay un versículo para nuestro consuelo, ¿no? Que se encuentra aquí en Mateo 5:16, que dice que a través de nuestras buenas obras los hombres glorificarán a Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, con nuestras buenas obras, también vamos a llevarle gloria y honra al Señor. Y esto no es poca cosa, ¿no? Esto debería de ser una preferencia en nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida sea una ofrenda para el Señor, ¿no? Porque el propósito de nuestra vida aquí en la tierra mm, no es muy complicado, ¿no? No es muy misterioso, ¿no? Es bastante fácil de conocer, ¿no? Y el propósito de nuestra vida es darle gloria a Dios. Cuando vivimos de tal manera que damos gloria a Dios, entonces nuestra vida tiene sentido, nuestra vida está en orden. Y, bueno, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Hasta en la parte física y psicológica se extiende la bendición y los beneficios del Señor, ¿no? Y aún en nuestra vejez no nos faltarán las fuerzas, ¿no? Y algo muy importante que bueno, que nosotros como familia, ¿no? Pero mayormente yo y mi esposa, ¿no? Hemos experimentado en todo este tiempo, especialmente cuando empezó la guerra, ¿no? Es que a pesar de todos los acontecimientos, de lo terrible, lo trágico que es una guerra, bueno, de todas las sensaciones que vivimos, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Yo nunca pensé que iría a vivir una guerra en mis carnes, ¿no? En mi vida, ¿no? Y también puedo decir que no hemos estado nunca ahí en primera fila, ahí donde caen las bombas, ¿no? Pero hemos estado en un país donde caen las bombas, ¿no? Y de alguna manera te afecta. Y no sabes, por lo menos al principio no sabía nadie cómo iba a terminar esto, ¿no? Ahora ya han pasado 4 años y vemos más o menos, ¿no? To- Tampoco es garantía de que, ¿no? De nada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aún en medio de toda esta situación, terrible situación, ¿no? El ánimo, el ánimo nunca nos ha faltado.
Y esto es del Señor. Esto es algo por lo que yo siempre que puedo me gusta compartirlo, porque es una forma también de darle gloria a Dios, ¿no? De animar a otros hermanos que pueden estar pasando diferentes circunstancias, ¿no? Que por supuesto que nunca, nunca la Biblia nos promete una vida de color rosa, ¿no? Como decíamos antes, no sé si se dice todavía, ¿no? Pero creo que se entiende bien, ¿no? No, nunca dice eso la Biblia. La Biblia no habla de que nuestro propósito sea que seamos felices. No, no es nuestro propósito buscar la felicidad, pero sí que Dios nos ha creado con este deseo, ¿no? De encontrar la felicidad. Lo que pasa es que, bueno, eso también es otro tema, ¿no? Pero la felicidad consiste en hacer las cosas en el orden de Dios, ¿no? Hay un versículo que lo dice bastante claro, ¿no? Cuando dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esto es lo primero que tenemos que buscar. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura, la felicidad incluida también, ¿no? Y la felicidad no significa que no vamos a tener problemas o enfermedades o situaciones, ¿no? Pero en medio de todo eso podemos tener paz, porque Jesús dijo, mi paz, yo os doy mi paz, y la paz que yo os doy no es la paz que el mundo da. Y cuando el Señor nos da la paz, entonces no hay guerra, por muy sangrienta que sea la guerra, que nos pueda quitar la paz. La única guerra que nos puede quitar la paz es la guerra de nuestros pensamientos o de nuestras concupiscencias o de nuestro pecado, ¿no? Pero, en fin, eso es otro, ¿no? Bueno, yo quisiera esta mañana empezar por lo más importante. Normalmente solemos dejar siempre lo más importante para el final, ¿no? Pero yo lo he hecho también muchas veces, ¿no? Y luego ocurre que me falta tiempo, ¿no? No puedo terminar de predicar, tengo que ir corriendo, ¿no? Entonces quiero empezar compartiendo algunos pensamientos, algunos versículos, ¿no? No quiero extenderme mucho, ¿no? Voy a intentar ser lo más conciso, ¿no? Y claro, ¿no? Y después, según lo que diga el reloj, pues hablo un poco, ¿no? De lo que hacemos o las necesidades de oración que tenemos también. Y también, pero sí que me gustaría, por lo menos, compartir un, un proyecto bueno, que desde hace más o menos un año está ahí purulando ahí en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, y parece que es del Señor, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Pero no queremos dar pasos para luego tener que retroceder, ¿no? Qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero me gustaría, bueno, los hermanos de ahí de la mesa me preguntaban, ¿tienes un título para la predicación? Y digo, pues nunca, pero bueno, si habría que ponerle un título, pondríamos la sal de la tierra, ¿no? No es original, no he inventado yo ese título, ya está escrito así en la Biblia, ¿no? Pero es el propósito de mi predicación de esta mañana, es es que podamos eh, lo, lo mejor posible entender a qué se refería el Señor cuando dijo que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que desmenuzar, ¿no? ¿Qué es la sal? La sal física que conocemos. ¿Por qué el Señor nos compara a la sal? Hay diferentes razones también. ¿Y cuáles son la composición, ¿no? Porque al igual que la sal física tiene una composición, ¿no? Hay unos ¿cómo se llama? Unos ingredientes, ¿no? ¿Cómo se llamaría esto? Unos propiedades que tiene la sal. Pues también nosotros debemos tener unas propiedades, unas características, ¿no? Que deben de estar en nuestro carácter. El Señor dijo, vosotros sois, ¿no? Pero
tenemos que estar muy atentos a aquello que somos, no podemos descuidar lo que somos. Al contrario, tenemos que abundar en eso que somos, tenemos que sentirnos, digamos, orgullosos, entre comillas, ¿no? ¿No? De aquello que somos, no avergonzados, ¿no? No, si nos avergonzamos del Señor, estamos en una situación terrible, porque la Biblia dice que el Señor se avergonzará de nosotros. Y esto es trágico. Esto es peor que la guerra de Ucrania, porque esto es algo, si el Señor dice, no, no, yo no os conozco, wow, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué otra esperanza tenemos, no? Pero gracias a Dios que no depende de nosotros, ¿no? Que es el Señor el que nos sostiene, el que nos mantiene a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra testarudez, a pesar de todos los pesares. Hoy estamos aquí, nosotros estamos aquí, cada uno de nosotros. Y esto es significativo, ¿no? Yo podría hablar de mí, de vosotros no puedo hablar, pero de mí podría hablar mucho, ¿no? Porque si no fuera por Él, hoy yo no estaría aquí. ¿Dónde estaría? No lo sé, pero probablemente estaría en graves problemas, ¿no? Pero entonces, me gustaría empezar aquí en el capítulo 5 de Mateo. Aquí, aquí el Señor empieza aquí. Bueno, creo que a estas alturas todos hemos leído muchas veces estos versículos, ¿no? Y aquí hay una serie de características, ¿no? Alguien dijo, me parece que fue Spurgeón, ¿no? Sí, no recuerdo bien, pero que este sermón del monte, ¿no? O más bien las bienaventuranzas, ¿no? Son como la carta magna del reino de los cielos, ¿no? Como la constitución del reino de los cielos. Es donde está escrito, es unos artículos, ¿no? Que deberíamos cumplir cada día de nosotros, ¿no? Y entonces, aquí, si empezamos desde el principio, ¿no? Leemos así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿no? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Y aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Que me llamó la atención por mucho tiempo, ¿no? Bueno, sigue llamando todavía, pero... Y claro, yo no podía entender cómo es que alguien podría enseñar sin abrir la boca, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Un maestro, un profesor, ¿no? Si no abre la boca, ¿cómo va a enseñar? A ver si con las manos. Bueno, a menos que sea sordomudo, ¿no? Pero no es este el caso, ¿no? No, pero entonces entendí que no siempre enseñamos con nuestras palabras, ¿no? Y me ha gustado hoy porque la hermana, ¿cómo se llama? Mariloli, cuando estaba orando por el vino, ha mencionado ahí 2 o 3 frases ahí que vienen justo aquí, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que nosotros llevemos el Evangelio, ¿no? Que prediquemos el Evangelio, ¿no? Y alguien dijo, un predicador dijo una vez, predica en todo tiempo, predicad siempre, y cuando haga falta, habla, ¿no? Me parece que muchos lo sabéis, ¿no? Pues bien, ¿no? Porque es así. ¿Cómo? Y tú puedes decir, ¿y cómo? ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, supongo que a esta altura ya todos lo saben, ¿no? Pero por si acaso alguien está todavía ahí dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Porque nuestras obras, nuestros hechos, hablan más alto que nuestras palabras. Por eso, ¿no? Y entonces aquí el Señor era un predicador de hechos, era un predicador de acción, un predicador que predicaba con su vida. Y bueno, en este momento, pues también predicó con sus palabras, ¿no? Y empezó así, en el versículo 3, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Aquí hay algunas versiones de la Biblia que traducen la palabra bienaventurados por feliz, ¿no? Pero a mí no me gusta esta traducción, ¿no?
Puede ser que sea más o menos, pero aquí el significado yo entiendo más bien que es de alguien que es bendecido, ¿no? Y no solamente bendecido, sino profundamente bendecido. Aquí cada vez que Jesús dice, bueno, dependiendo de las versiones de la Biblia que tengáis, ¿no? Pero en la Reina Valera dice bienaventurados. Cada versículo empieza con la palabra bienaventurado. Cada vez que escuchéis la palabra bienaventurados, pensad en alguien que es profundamente feliz. Perdón, ya me he liado yo. Profundamente bendecido. Alguien que no es solamente bendecido, que ser bendecido es de lo mejor que nos puede pasar, pero profundamente bendecido. Una bendición que llega hasta nuestro ser, hasta nuestra médula, hasta el tuétano, ¿no? Hasta que se vuelve carne dentro de nosotros, ¿no? Y luego esta bendición es la que nos guía, la que dirige nuestra vida. Y a través de esta conducta que vamos a tener, el Señor se va a identificar con nosotros, con nuestra vida. Y cuando Dios se identifica con nosotros, la bendición del Señor es para nosotros. Y entonces sí que vamos a poder pedir al Señor cualquier cosa que pidamos, y Él nos la concederá. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, porque nuestro corazón estará en armonía con el corazón de Dios. Y cualquier cosa que pidamos va a ser conforme la voluntad de Dios. Y cuando pedimos para la voluntad de Dios, el Señor nos concede en su tiempo. Cuando pedimos para la evangelización, cuando pedimos por nuestros hermanos, cuando pedimos que el Señor os mande un pastor a esta iglesia, cuando pedimos aquellas peticiones por las que el Señor está de acuerdo, que están en su corazón. Cuando pedimos todas estas cosas, Dios nos concede. Pero ¿cuándo vamos a hacer estas peticiones? Las vamos a hacer cuando nuestro corazón esté en armonía con el corazón de Dios, cuando nuestra vida emana luz, ¿no? Y esa luz alumbra a los hombres, ¿no? Alumbra a este mundo que está en tinieblas, ¿no? Y entonces el Señor empieza aquí, pues desde el principio, ¿no? Como debemos de empezar, ¿no? Y empieza hablando de los pobres en espíritu, ¿no? Y claro, para poder seguir adelante, el Señor necesitaba mencionar esta característica que va a formar nuestro carácter, el carácter de los hijos de Dios. Y es el ser pobre de espíritu, ¿no? Alguien que es capaz de reconocer que sin el Señor no somos nada, ¿no? Bueno, podemos ser, ¿qué podemos ser? Poca cosa, ¿no? Podemos, no sé, podemos hasta ser millonarios, ¿no? Pero eso le vamos a impresionar al Señor con nuestras cosas, con nuestros logros humanos, intelectuales o artísticos, o no, incluso dice la Biblia, aun si alguien diera su vida por los demás, tampoco estaría cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque ese alguien ya para empezar no es alguien puro, solamente alguien como Jesús pudo hacer este sacrificio, ¿no? Entonces el Señor empieza diciéndonos que necesitamos estar atentos, ¿no? A que sin Él no somos nada, ¿no? Y entonces aquí la promesa es grande, porque cada uno de estos versículos tienen una promesa. Y aquí la promesa es que de ellos será el reino de los cielos, no el reino de la tierra, no, el reino de los cielos. Por eso necesitamos reconocer nuestra necesidad del Señor para poder llegar allí, a nuestro lugar, a nuestra ciudad, a nuestro país celestial, ¿no? Y el Señor continúa y ahora habla a aquellos que son capaces de llorar, aquellos que tienen un corazón tierno, ¿no? Y aquí también hay otra promesa, ¿no? Una promesa preciosa que dice que aquellos serán
serán consolados, ¿no? ¿No? Yo recuerdo cuando yo era pequeñito, ¿no? Seguramente no me habrá pasado solamente a mí, ¿no? En nuestra España de antes, ¿no? De, de machotes, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Bueno, los hombres no lloran, ¿no? Eso me enseñaba mi padre, ¿no? Con la mejor intención, ¿no? De que eso qué es, pero eso, no, pero aquí Jesús nos está enseñando, porque de hecho todas estas bienaventuranzas van en contra de la corriente del mundo, en contra de la corriente del pensamiento de este mundo, ¿no? Y aquí es otro caso más, ¿no? Bienaventurados los que lloran, aquellos que son capaces de tener el corazón de un niño, ¿no? Los niños, y todos lo sabemos, pero yo a lo mejor un poquito más, ¿no? Porque tengo muchos niños, ¿no? Todos pequeñitos, ellos lloran con una facilidad, no tienen ningún problema, ellos pueden llorar aquí mismo y no les importa que estén todos mirándolo, no sienten, no tienen orgullo, no tienen esas cosas, ¿no? Y la Biblia nos enseña que a menos que seamos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Si somos orgullosos, si pensamos que somos lo que no somos en realidad, estamos en problemas también. Y aquí el Señor nos enseña que es bienaventurado, es de una bendición profunda ser capaz de llorar. Pero llorar por las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Por las injusticias que pasan a nuestro alrededor, por nuestra propia miseria o nuestro propio pecado, ¿no? Llorar en arrepentimiento delante del Señor, pero con quebrantamiento, ¿no? Que ahí es cuando Dios va a actuar y va a empezar a mover cosas y van a empezar a producirse milagros dentro de nuestra vida y vamos a experimentar la libertad del pecado, que es la peor prisión en la que nos podemos encontrar. Y esto es una promesa del Señor para todos nosotros, ¿no? Pero hay que empezar por el principio y seguir subiendo un peldaño y subir otro peldaño, ¿no? Y el siguiente peldaño sería lo que está escrito en el versículo 5, que habla acerca de la mansedumbre, ¿no? Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí otra vez, aquí dice, aquellos que son mansos, son profundamente bendecidos, profundamente dichosos, profundamente felices, si queremos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Cuando también aquí nos enseñaban que para conseguir cosas en el mundo tenemos que ser bravos, ¿no? En el sentido de, ¿no? de bravura, ¿no? De ser decididos, echados para adelante, ¿no? Pelear, ¿no? Pero aquí la Biblia habla y usa un ejemplo de mansedumbre. Y aquí habla en el Antiguo Testamento, ¿no? Habla del hombre más manso de toda la tierra, ¿no? ¿Quién era el hombre más manso de toda la tierra? Moisés. Y Moisés era, que era un apocado, ¿no? Uno cobarde, uno debilucho, uno prácticamente, ¿no? No. Sabemos que Moisés era el hijo de la hija de Faraón. ¿Eso qué significa? Eso significa muchísimo, significa, ¿no? Porque si los egipcios eran los que dominaban el mundo de entonces, era el imperio que dominaba la tierra, ¿no? Y si Faraón era considerado un dios, por lo menos eso es lo que ellos decían, ¿no? Entonces, no había otra civilización que esté por encima de esta. No, todo lo mejor de lo mejor lo tenían ellos. De hecho, había escuchado una vez en una predicación, no sé hasta qué punto, ¿no? Esto será cierto o no. Lo que, es verdad que la persona que compartía era un intelectual de la Biblia, de Génesis, bueno, contaba cosas tremendas, ¿no? Y este hombre decía, los egipcios eran capaces de hacer operaciones médicas con poco instrumento, ¿no?
que hoy en día la ciencia no puede hacerlas, ¿no? Podían hacer operaciones en el cerebro de una persona o en el corazón, en partes críticas, ¿no? O sea, por decir, era la máxima civilización, eran los más poderosos. Y Moisés había crecido alimentándose de lo mejor de lo mejor. Llegado el día, Moisés era un príncipe de Egipto también, era uno de los poderosos de la tierra, ¿no? Pero Dios, que tenía un plan distinto, muy distinto para Moisés, podríamos decir que como la noche y el día, ¿no? Pues Dios sabía muy bien que ese Moisés de ese momento nunca podría haber sido usado por Dios para esa obra tan maravillosa que Dios tenía para Moisés, esa obra de liberar a todo un pueblo. Gracias, hermano, se agradece. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Tomó a Moisés de ahí y lo llevó al desierto, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Muchos años, 40 años estuvo en el desierto Moisés. Eso es mucho tiempo, ¿no? A lo mejor un año hubiera sido suficiente. Bueno, depende. Para Moisés no. Porque Moisés estaba tan lleno de orgullo, de sabiduría, del mundo, tantas cosas, de capacidades, de todo, que no era fácil liberarlo. Dios puede hacerlo así, ¿no? En un segundo, en medio segundo puede liberar a alguien, pero Dios tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Y ahora, ¿qué nos puede decir esto a nosotros, no? Bueno, que primeramente a mí me dice que Dios tiene un plan para mí, pero no solamente para mí, para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El plan de Dios para cada uno de sus hijos es que, primeramente, que demos gloria a Dios. Y segundo, que llevemos el Evangelio a los hombres. Cuando digo hombres, se entiende, hombres y mujeres, ¿no? Es que hoy, en estos tiempos que estamos, ¿no? No, que llevemos el Evangelio a las personas, al mundo que no lo conoce. Estos son nuestros dos propósitos principales. Esto era el propósito que Dios tenía para Moisés. ¿Qué dijeron? ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? Le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron los hebreos cuando salieron al desierto? Hicieron ofrendas de alabanza al Señor. Este es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y en el caso de Moisés, Dios tuvo que trabajar, tuvo que vaciarlo para luego poder llenarlo. Y en el caso de cada uno de nosotros, no es diferente, ¿no? Y siempre hay un momento de desierto para cada uno de nosotros. Y sin este desierto nos podemos quedar en un lugar de estancamiento, donde no avancemos, donde, bueno, sabemos, ¿no?, qué pasa con las aguas, ¿no?, cuando no fluyen, cuando se separan. Ahí donde nosotros tenemos la casa, ahí en Ucrania, ahí estamos a la orilla del río más grande de toda Ucrania y, bueno, y creo que el segundo de Europa, ¿no? Es un río enorme, pero justo ahí donde nosotros estamos, hicieron un ensanchamiento, ¿no? Un ensanchamiento que es de un lado al otro, como 30 kilómetros, de una orilla a la otra orilla. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, justo ahí, en ese lugar ahí, el agua corre, pero muy poco, porque se para ahí. Bueno, hay momentos del año donde nos acercamos por ahí y está todo, hay una capa verde, hay mucha suciedad, ¿no? Hay hasta mal olor también, ¿no? Bueno, cuando nuestra vida se estanca y no le damos al Señor que lo que Él quiere hacer en nosotros, nos podemos quedar estancados, ¿no? Y entonces podemos seguir en la acción, en la actividad, podemos seguir haciendo muchas cosas, pero no estamos haciendo la obra de Dios. Podemos hacer una obra paralela, ¿no?, a nuestra medida,
o como nos agrada, o donde no hay que pagar un precio muy bajito, ¿no? Pero no estamos haciendo la obra de Dios, ¿no? A veces, no a veces, bueno, siempre, ¿no? Hacer la obra de Dios es un placer, pero hacerla según sus condiciones, según sus reglas, ¿no? Y entonces da igual donde estemos, donde vayamos. No hay nada mejor para nosotros, si es un privilegio para nosotros, si es que es lo mejor que nos puede pasar, que entendamos esto con profundidad, para que nos dediquemos y nos entreguemos por completo a la obra del Señor. Eh, Aquí Jesús sigue avanzando, ¿no? Aquí ya llevamos 3 características, ¿no? Igual voy a correr un poquito más, ¿no? Eh, Aunque un poco difícil, ¿no? Pero, no, porque hay muchas cosas que tocar, ¿no? Pero ahora aquí el versículo 6 nos dice que bienaventurados somos cuando tengamos hambre y sed de justicia, ¿no? Porque entonces seremos saciados. No hay que dar muchas explicaciones a esta palabra, ¿no? Cuando hemos tenido así hambre, ¿no? Y comemos ahí, ¿no? Y si puede ser en buena compañía, ¿no? Como ayer, por ejemplo, ¿no? Mucho más agradable, ¿no? Y entonces te sacias, ¿no? Y dices, wow, ahora sí, ahora no me hace falta nada, ¿no? Bueno, cuando Jesús decía estas palabras, las personas entendían, las personas de entonces, del tiempo de Jesús, entendían mejor que nosotros, pero mucho mejor que nosotros, qué es tener hambre, qué es tener sed. Porque no todos comían todos los días, no comían 3 comidas o 4 comidas al día. Hay algunos que comían una comida y de aquella manera, de todo, ¿no? Entonces, cuando Jesús estaba diciendo, cuando vosotros sintáis esa molestia en el estómago, ¿no? De que tengo hambre, ¿no? Parece que tengo ahí como algo que me, ¿no? O la garganta de aquella manera bueno, que me bebería, ¿no? Entonces el Señor dice que somos bienaventurados, ¿no? Y cuando sintamos esto, este hambre y esta sed, por causa de las injusticias, cuando no seamos indiferentes, no, por supuesto que la justicia, bueno, aquí hay una palabra, ¿no? Que, bueno, yo no soy estudioso de esto, pero leí un poco, ¿no? De que en griego, para decir justicia, hay 2 o 3 palabras, ¿no? Como pasa en griego, hay tantas palabras, ¿no? Y que tienen significados parecidos, pero no son iguales, ¿no? Y aquí la palabra que se usa en el original es una palabra que no habla de la justicia que un juez imparte en un tribunal, ¿no? Pero de la justicia más, digamos, de estar en casa, ¿no? Por así decir, más del día a día, más de lo que vivimos, una justicia más cotidiana, ¿no? Y aquí está hablando Jesús de esa justicia, que cuando veamos una injusticia porque vamos por la calle y en nuestras manos está la posibilidad de hacer justicia, ¿no? O sea, porque alguien está siendo maltratado, ¿no? Y nosotros intervenimos. O sea, porque alguien lo está pasando mal, ¿no? Y nosotros intervenimos, ¿no? Entonces, somos bienaventurados, no somos indiferentes y nos ponemos en acción. Y el nombre de Dios es glorificado también en ese momento con esta pequeña obra, ¿no? Esto sería otra característica más que formaría nuestro carácter, ¿no? El carácter de tener hambre, tener sed de justicia. Otra característica es la misericordia, ¿no? Y aquí dice, bueno, si somos misericordiosos, también recibiremos misericordia. Y claro, ¿a quién no le gusta que los demás no sean misericordiosos con nosotros? ¿Quién no ha fallado, no? Yo creo que nadie podría levantar la mano. ¿Quién no ha hecho algo incorrecto a alguien, ¿no? Sea sin querer o sea medio queriendo o como sea, ¿no? Y luego recapacitando, wow, qué mal que me he portado, ¿no? ¿no? Voy a pedir perdón, ¿no?
y que la persona diga, no te perdono, ¿no? 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 No, no, lo que esperamos es que sí, claro, ¿no? Pero claro, si nosotros no somos misericordiosos cuando nos ofenden a nosotros, pues probablemente tampoco los demás serán misericordiosos con nosotros, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Aquí tenemos también otro ejemplo con el rey David. La Biblia dice que el rey David fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y fue perfecto. No, no fue perfecto, ¿no? Pero su corazón anhelaba a Dios, ¿no? Desde que era un joven pastor, ¿no? Sabemos, hemos visto películas, lo hemos leído, ¿no? Cómo cantaba, componía salmos, ¿no? Era el fruto de una vivencia que David tenía, ¿no? Llegó un momento y cometió un pecado terrible, un pecado de adulterio y de homicidio, ¿no? Y pagó las culpas, ¿no? Y luego hubieron consecuencias, pero Dios no quitó de él lo que le había dado, ¿no? Y sabemos, y me encanta aquí cuando habla de los últimos días de David, cuando dice, y yo muchas veces pienso, yo quisiera también terminar así, ¿no? Como David. O sea, lleno de días y rodeado de su gente, rodeado de la gente que le amaba, ¿no? O sea, es algo maravilloso, ¿no? Porque no todos terminan así. Hay fines trágicos, ¿no? Y esto es también un regalo que Dios le concedió a David, ¿no? Y aquí habla de esta característica también, de tener un corazón limpio, de buscar las cosas del Señor con corazones limpios, de apartarnos de todas aquellas cosas que contaminen nuestro corazón. Sabemos que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, ¿no? Jesús lo dejó bastante claro, ¿no? Pero lo que sale por la boca, eso sí contamina al hombre. Pero no solamente lo que sale por la boca contamina al hombre, también lo que entra por los ojos. Y hoy en día estamos rodeados de maldades, de perversidades, de cosas que si no somos cuidadosos, si muchas veces yo pienso que deberíamos de ir como a los caballos que les ponían, no sé cómo se llaman estas cosas de aquí, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, para seguir, porque hay tantas distracciones, tantas cosas que nos distraen y no es lo peor, que nos contaminan, que contaminan nuestro corazón. Pero no solo esto, también aquello que entra por nuestras orejas, por nuestros oídos, ¿no? Aquello contamina, ¿sabéis? Cuando alguien viene con chismes a nosotros, ¿no? Cuando alguien viene criticando a otro hermano, a una hermana, o estas cosas, si nosotros no ponemos filtros, pero filtros de esos con unos agujeritos pequeñísimos, ¿no? Nos va a contaminar. Es como un virus. Si yo voy a alguien o alguien se acerca a mí y está enfermo, tiene gripe o cualquier otra cosa, y estamos hablando, los gérmenes se pasan al otro. Y luego esos gérmenes en el mismo día, igual todavía no pasa nada, pero eso va incubando, se va desarrollando y luego todo eso afecta a nuestro cuerpo físico, ¿no? Y nos debilita o nos tiene en cama con fiebre o lo que sea. De una manera, en el mundo espiritual pasa algo así también. Cuando vienen esos chismes, ¿no? Tendríamos que ponernos, entonces, esas mascarillas que nos ponemos aquí nos las tendríamos que poner en las orejas, ¿no? Para no escuchar cosas. A menos que sea que la persona de verdad nos cuenta algo, pero que tiene un propósito noble, un propósito de arreglar algo, un propósito de denunciar un pecado. Y la persona lo hace de la manera correcta, va a la persona correcta, va a los ancianos, al pastor o a quien sea, las personas que tienen madurez suficiente y van a mantener ese pecado o cualquier,
pero la mayoría de las veces lo que uno va contando por ahí no es es simplemente, o que, mira él, yo no soy así, o bueno, cada uno, ¿no? Y esto nos va a contaminar, va a, y si no se trata a tiempo, va a seguir adelante, va a seguir adelante. ¿Y cómo puede terminar? Bueno, yo creo que no es un secreto, ¿no? Las iglesias que se dividen, ¿y qué pasa cuando se dividen? Bueno, pasa que el testimonio cae por los suelos, que ya el nombre de Dios no es glorificado en esta situación, ¿no? Aquí, sí, la Biblia, yo he leído antes que los hombres darán gloria a Dios cuando vean nuestras buenas obras, ¿no? Pero también en Romanos también dice que por causa de vosotros, de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado. ¡Wow! Eso es serio, ¿no? Por causa de nosotros, de nuestra conducta o de nuestras palabras o de nuestra vida, el nombre de Dios puede ser blasfemado. Le estamos dando de alguna manera el derecho al mundo a que blasfemen a Dios, a que vituperen, ¿sí?, el nombre de Dios, a que digan, pero ¿qué Dios es ese, no? ¿No? ¿Qué Dios es ese? ¿No? Sí, como Faraón podría decirle al pueblo hebreo, ¿de qué Dios me estás hablando? Pero si el pueblo de Dios es mi esclavo, son esclavos míos, ¿dónde está ese Dios grande, no? Seguramente que vuestro Dios será más o menos de este tamaño, ¿no? ¿No? Y eso el mundo puede blasfemar el nombre de Dios. El versículo 9 habla de los pacificadores y luego dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Y aquí, precisamente aquí, el ejemplo más, ¿no?, para mí, que más destaca, ¿no?, es el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no?, que vino a la tierra. ¿Cuál era la misión principal? Reconciliar, traer paz. ¿Pero qué paz? La paz de que los romanos atacaban allí a los... No era eso. Algunos pensaron que ahora sí, ahora viene el Mesías, ahora vamos a arrasar a los romanos. Pero no era ese el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era que tengamos paz nosotros con Dios, reconciliarnos a nosotros con Dios. Y para ello Jesús pagó un precio muy alto, el precio más alto de todos. Pero lo hizo una vez y para siempre, ¿no? Y de alguna manera nosotros estamos llamados también a morir a nosotros mismos, a morir por amor a Dios, por amor al bien de la comunidad, de la iglesia, por amor a la obra de evangelización, a las misiones. Por diferentes razones estamos llamados a ser pacificadores. Pacificadores. Esta palabra pacificadores me gusta más en inglés, porque en inglés, traducida literalmente, lo que está diciendo es ser un hacedor de paz. Alguien que hace la paz. No, la paz no está hecha, más bien a lo que hay es un caos muchas veces. Pero si nosotros nos ponemos, y hacer es acción, es ponerse a trabajar, entonces vamos a ser hacedores de paz, pacificadores, peacemakers, ¿no? Es que me da un poquitín así porque está aquí la hermana Alison y Ana también es medio inglés. No, es broma, ¿no? Entonces, y entonces seremos llamados hijos de Dios. Entonces estaremos rellenando esa parte de nuestro carácter. Estaremos formando ese carácter que luego será la sal de la tierra, ¿no? Y ya casi estamos llegando ahí, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
Aquí también, aquí podemos pensar, sí, no, la persecución, gracias a Dios, aquí en España no hay persecución. Bueno, eso es verdad y no. Es las dos cosas, verdad y mentira puede ser, sí, a veces, ¿no? No sé, no vamos a entrar en filosofías, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Hay, claro, aquí no te cortan la cabeza, ni te cuelgan ahí en una grúa, o no sé qué barbaridades hacen a los creyentes en algunos lugares del planeta, ¿no? Pero hay otro tipo de persecución. Y yo diría una persecución más sutil, ¿no? Más peligrosa. Porque tú sabes, si alguien viene con una espada y te la pone así en la garganta y te dice, mira, si no renuncias a Cristo, te mato. Pero eso está claro, tú tienes que elegir. Y claro, bueno, nadie ahora se imagina eso, ¿no? Bueno, yo os quiero decir que yo tampoco me lo imagino, pero yo sé una cosa, si eso llegara, si llegara el momento, la fuerza del Señor estaría con nosotros, la gracia de Dios estaría con nosotros y, y seríamos capaces de enfrentar cualquier, ¿no? Cualquier tipo de situación a la que podamos enfrentarnos, ¿no? Pero no es ese nuestro caso, porque estamos aquí en esta querida España democrática, moderna y con tantas cosas que, bueno, ¿no? Pero a la persecución a la que yo me refiero es precisamente a esa persecución que se nos va, que se nos va metiendo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por ejemplo, llámese humanismo, ¿no? Llámese principios mundanos, ¿no? Con una apariencia buenísima, ¿no? Claro, de igualdad, de cosas, pero cuando caemos en compromiso con el mundo, cuando, por ejemplo, nos resulta incómodo en nuestro medio, en el que nos movemos, donde más parte de nuestro tiempo estamos, ¿no? De identificarnos como creyentes, ¿no? De decir, no, 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 yo no voy ahí, yo no hago eso porque soy cristiano. Dice, no, sí, todos somos cristianos. Dice, no, 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 no todos somos cristianos. Cristianos son los que siguen a Cristo, no los que nacen en España, ¿no? Y nos identificamos con Cristo. ¿Y qué vamos? Sabemos lo que va a pasar, la reacción de la gente, ¿no? Va a decir, buah, pues, este es un fanático, no, venga, fuera de aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero claro, si no queremos que eso nos suceda, entonces no, vamos a ser cristianos, pero secretos, ¿no? Cristianos de la CIA, ¿no? Tipo, que nadie sabe que somos cristianos, ¿no? ¿No? Y claro, ahí tenemos un problema. Entonces sí que la persecución, esta persecución de aquí, de este país, sí que está venciendo, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la escuela, ¿no? La cantidad de barbaridades que están ocurriendo en las escuelas. Si nos levantamos, decimos, no, para mis hijos eso jamás. No podéis enseñar eso, porque eso es una perversión, ¿no? Y no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero claro, entonces vamos a tener el rechazo hasta de los otros padres, que dicen, pero venga ya, hombre, no hay que ser tan poco, ¿no? Y empiezan, pero no, es que nosotros estamos llamados a ser luz, a alumbrar, y todo eso son tinieblas. Los colegios están llenos de tinieblas, y están afectando a estos pequeñitos que lo absorben todo, que son como esponjas, que son como una hoja que está en blanco, y en esa hoja en blanco tú escribes lo que tú quieras y se ve con claridad, sobre todo si el bolígrafo es de color negro, ¿no? Y la hoja es blanca. Se ve estupendo. Ahora, si tú tienes una hoja así, intentas quitar lo que está escrito y escribir otra cosa, pues se puede, pero a veces se puede romper la hoja o no se borra del todo, se quedan marcas ahí, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea también, ¿no? Nuestros hijos, yo creo que es nuestro primer ministerio, ¿no? Porque ellos son la próxima generación. ¿Y qué clase de hombres y mujeres van a ser estos niños y niñas de hoy en día? Bueno, en parte depende de lo que nosotros le enseñamos. En parte depende de aquello que nosotros le evitamos que otros pervertidos les enseñen.
¿no? Yo creo que ahí podemos sufrir también otro tipo de persecución. Pero dice aquí, Jesús dice que somos bienaventurados cuando seamos perseguidos, ¿no? Y de nosotros será el reino de los cielos, ¿sí? Porque aquí el reino de la tierra ya no va a ser para nosotros, ¿no? Pero el de los cielos sí. Entonces tenemos que elegir qué reino queremos, el de los cielos o el de la tierra. El de la tierra tiene de todo, aquí hay abundancia, esto es maravilloso aquí, ¿no? Pero no, no se puede comparar al reino de la tierra, ¿no? O sea, perdón, al reino de los cielos, ¿no? Había una canción por ahí de un cantante americano, ¿no? Se llama Keith Green, ¿no? Algunos lo conocerán, ¿no? Bueno, era tremendo. Este hombre cantaba unas canciones, ¿no? Eran predicaciones, básicamente, ¿no? Y él decía algo que me impactó mucho, ¿no? Y decía que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿no? Y lo hizo en 6 días, ¿no? Y es maravilloso, es algo maravilloso, ¿no? Es algo que, bueno, que nos asombramos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, ahora cuando veníamos de Elche para acá, llegando por esta zona, mirar todas esas montañas, las nubes, ¿no? Había una nube que parecía que estaba posada sobre una montaña en la cumbre, ¿no? Una vista preciosa, ¿no? Pero hay otros lugares en España que son preciosos también, o en Europa, ¿no? Si te vas a Austria o los Alpes, ¿no? En Italia, Austria, toda esa zona. Bueno, hay lugares tan maravillosos. Ucrania tiene lugares preciosos también, ¿no? Y todo eso Dios lo ha hecho en 6 días, ¿no? Entonces, cuando Jesús estuvo aquí, dijo, yo me voy, pero voy a preparar una morada para vosotros y volveré y os tomaré a mí mismo, ¿no? O sea, os tomaré y os llevaré conmigo a ese lugar que estoy preparando para vosotros. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? Hace más de 6 días que Jesús lo dijo, ¿no? Hace más de 2000 años ya, ¿no? Porque cuando este cantante cantaba esa canción, todavía no habían pasado 2000 años, ¿no? Era antes del año 2000. Ahora ya han pasado más de 2000 años. ¿Podemos acaso imaginarnos, ¿no? La belleza de la creación, de esa nueva Jerusalén que nos espera, ¿no? Y yo creo que no hay penurias, no hay tribulaciones, no hay dolor, no hay cualquier otro tipo de situación que nos haga cambiar del reino de los cielos por este reino pasajero, ¿no? Con todas sus cosas buenas que tiene aquí la tierra, ¿no? ¿No? Pero no podemos ni siquiera planteárnoslo, elegir, ¿no? Sí. Y entonces aquí el siguiente versículo, ¿no? Bueno, 2 más allá, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. No solamente vamos a ser ciudadanos del cielo, pero vamos a tener un galardón. Y aquí el galardón sí que va de nuestras obras, ¿no? Nuestra salvación no depende de nuestras obras. Nuestra salvación es un regalo, es algo, es por los méritos de Jesús. Somos salvos, aceptamos este sacrificio, ¿no? Pero parece que el galardón sí que depende de nuestras obras, ¿no? de aquellas cosas que Dios pone en nuestras manos y nosotros las ejecutamos, las llevamos adelante, de aquello que el Señor nos pide que dejemos a un lado y nosotros lo dejamos, ¿no? Ahí para eso hay recompensa, hay una recompensa, ya estar allí en el cielo, y con eso ya podemos decir todos que está bien. Sí, seguro que está bien, mucho mejor que aquí, millones de veces. Pero encima, si vamos a tener un galardón, pues yo quiero uno grande, ¿no? No sé lo que el Señor me va a dar, depende, ¿no? De cómo yo me porte. Pero aquí dice Jesús que vuestro galardón será grande en el reino de los cielos. Luego aquí el versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque... Sí, no, este ya lo había leído. Entonces, y aquí ya llegamos al 13,
donde dice, ahora aquí ya, ¿sí? Es la conclusión, ¿no? de todos estos versículos anteriores, que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Hasta ahí, claro, ¿no? Somos la sal de la tierra. Pero Jesús continúa y dice, pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué puede darle sabor a la sal? No hay nada, no hay nada. Entonces no sirve más para nada, sino para ser hollada y echada fuera. Y, o sea, ser hollada por los hombres, echada fuera. Echada, pero no echada fuera en cualquier sitio, no echada fuera en un campo, porque el campo deja de dar fruto, ¿no? Pero más bien echada fuera en el camino, donde los hombres pasan y la pisotean, ¿no? O, por ejemplo, actualmente la sal se usa también en los países nórdicos, en el norte de España, de hecho, también se echa en la carretera. Y esa sal impide que se formen placas de hielo. Las placas de hielo son terribles, eso es lo peor que te puede pasar. Cuando vas conduciendo, hay nieve, la nieve se maneja más o menos, pero una placa de hielo no, te vas donde te lleva la inercia, ¿no? Tú ahí no puedes hacer nada, porque aquello es una pista de patinaje, ¿no? Y ahí se pone esta sal, ¿no? Y de alguna manera Jesús nos compara con la sal de las dos formas, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. La sal lo que hace, la función principal es dar sabor y también perseverar los alimentos, ¿no? Entonces, nosotros podemos perder nuestro sabor cuando estamos en chismes o cuando vamos descuidando partes de nuestro carácter, de todos estos versículos que hemos leído, cada vez que no somos una de estas características, lo contrario ocupa ese lugar, ¿no? Ahí no hay, ¿no? Hay vacíos no hay. Entonces tenemos que llenarlo de lo bueno, de la parte buena tenemos que escoger, ¿no? Y entonces, bueno, y así el Señor nos compara también con la sal, porque la sal es algo que no normalmente que no caduca, ¿no? Pero puede perder el sabor. Hay una forma en que la sal pierde el sabor y es cuando está expuesta a condiciones que son adversas, ¿no? Por ejemplo, si se guarda en un sitio donde hay mucha humedad, bueno, la sal absorbe esta humedad. ¿Y la sal qué le ocurre? La sal se apelmaza, ¿no? Se forman como piedras y ya es muy difícil de usar esa sal, ¿no? Y también si tú después tienes que machacarla, que separarla otra vez y usarla, pero esa sal ya no da tanto sabor, vas a tener que usar más cantidad, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros estamos en sitios que son hostiles para nosotros, en sitios que son inadecuados para nosotros, de alguna manera también estamos absorbiendo que esa humedad mundana, digamos, humedad espiritual, ¿no? Y entonces nos vamos a quedar apelmazados también. De alguna manera que no vamos a ser, no vamos a tener la efectividad, ¿no? Nuestras palabras apenas van a salir de nuestra boca. Los hombres, el mundo, nos va a mirar con desprecio. Va a decir, buah, estos son los cristianitos. Buah, ¿para qué quiero yo ser cristiano? Pero si ellos no son mejores que yo, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Aquí se podría también hablar mucho sobre la sal, pero pienso que es suficiente por hoy. Además, ya vienen los peques, ¿no? Es una señal también de que hay que, ¿no? Entonces, bueno, me voy a parar aquí